Hola, 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 profe. buen día, profe. ¿cómo andan? Bien. Ahora cuando termine la clase voy a habilitar para que puedan subir el cuadro de Commonwealth, así tienen más elementos. Después yo lo voy a unificar, pero así desde la universidad ven sus trabajos y pueden evaluar que estaban presentes, que los hicieron. Este, bueno, empezamos. O mejor dicho, seguimos con Commonwealth lo que faltaba. A ver. Que son Sol, Emilia, Abigail y Camila, estaban para Mercosur, por eso llegaron tempranito. No, yo no estaba para Ah, ¿no? Mercosur. ¿Vos no estabas? Bueno. Bueno, a ver, veamos. ¿Están de los grupitos chiquitos de A2 que faltaban para Commonwealth? ¿O tenemos que empezar con Mercosur y esperamos que lleguen los otros? ¿No sería igual mejor empezar con Mercosur, que es más larga la presentación? Dale. A mí me da igual. Dale. Bueno, si empezamos con Mercosur, yo empiezo compartiendo la presentación. Podés perfectamente, sí. De todos modos, mientras vas compartiendo, ¿qué países faltaban? Porque me confundo, a la noche eran distintos países los que habían dado. Nosotras faltamos que somos Australia. India. Nosotros Canadá también. Dimos Listo. Australia, dos solos creo que habían nada más, que habíamos dado. Habíamos visto Australia, falta Canadá, India Un y, africano, me parece. Ruanda, nosotras ya y habíamos Ruanda. dado. Ruanda habían dado, sí. Bueno, Nueva Zelanda nos falta. fue Nueva Zelanda, Australia y Ruanda. Y faltaba India y Canadá, si no me equivoco. O sea, no eran tantos. Habíamos elegido. Bueno, sí, vamos con Mercosur entonces. Bueno, tengo que empezar yo. ¿Me escuchan Sí, bien? sí, perfectamente. Cada uno piense alguna preguntita de lo que da, así le hace a sus otros compañeros que no dieron la presentación, así Igual vamos. armamos para lo último tres preguntitas. Bueno, por eso, pensé, lo armaron ya, perfecto, listo, Sí, sí. listo, bárbaro, Bueno, empiezo. por favor. Bueno, vamos a empezar con una reseña histórica, una breve, de cómo se fue formando de a poco el Mercosur. En el 30 de noviembre del 85, Alfonsín, la presidenta de Argentina en ese momento, y José Sarney, de Brasil, suscribieron la declaración de Foz de Iguazú, que esa fue la piedra basal del Mercosur. Ahí es como que empieza a formarse la idea de este mercado común. Después, el 29 de julio del 86, se firmó el Acta para la Integración Argentina-Brasileña.
Con este documento se va a establecer el programa de intercambio y cooperación económica entre Argentina y Brasil, que tiene las siglas PICE. En el 88 se firma el Acta de Alborada, que es donde Uruguay se suma a este proceso de integración regional. Y en noviembre de ese mismo año se celebra el Tratado de Integración, Cooperación y Desarrollo. El mercado común del Mercosur, mercado común del sur, conocido como Mercosur, es un proceso de integración regional, que primero se formó por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. En ese acuerdo no se creó el Mercosur directamente, sino que se definió el objetivo de hacerlo. En el 91, en marzo, estos 4 países firmaron el Tratado de Asunción. Con esto pudieron hacer negocios comerciales entre ellos y además podían trabajar en bloque, en conjunto, para hacer acuerdos con otros países. Y acá se sentaban las bases para que siguieran trabajando en distintas áreas. En el 17 de diciembre del 94 es cuando se firma el protocolo de Ouro Preto, y acá es verdaderamente donde se pone en marcha el Mercosur. Al principio, lo que primaba principalmente eran los aspectos económicos y comerciales. Lo que se buscaba también era reducir los impuestos que se pagaban entre estos países para poder comercializar las mercancías. Con el pasar de los años, el bloque avanzó en otros temas también, no solamente en lo que sea económico-comercial, sino que también en educación, salud, la cultura, el trabajo, la residencia, entre otras cosas, y el objetivo es profundizar estos temas y la integración entre los ciudadanos y las ciudadanas. A ver, pásame ahí. Bueno, los estados partes son Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay y Venezuela. Venezuela se agregó después. Baja un cachito más. Y los estados asociados son Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam. La diferencia entre los estados partes y los estados asociados es que pueden opinar, pero tienen voz, pero no tienen voto los países asociados. Son parte de la Asociación Latinoamericana de Integración, que se llama LADI, y pueden participar en estas reuniones del Mercosur. Pueden tratar temas de interés como la integración política, económica, social, pero solo en carácter de invitados. La República Bolivariana de Venezuela en este momento se encuentra suspendida en todos los derechos y obligaciones inherentes en su condición de Estado parte del Mercosur por lo que está dispuesto en el protocolo de Ushuaia, y no en este momento porque no se encuentra conformando en Estado, no está en una democracia como se estableció en este protocolo. Entonces está suspendido. Y el Estado Plurinacional de Bolivia se encuentra en proceso de adhesión. En el 2015 comenzó todo este proceso, pero todavía no es Estado parte. Se está terminando todo el tramiterío, sería. Pásame a la otra filmina. Bueno, el Tratado de Asunción, que fue cuando comienza a funcionar el Mercosur, tiene estos anexos, que en realidad obviamente lo pusimos muy resumido como por lo menos para darle un vistazo. En el anexo 1 se establece el programa de liberación comercial. En el 2 se incorpora un régimen de origen para el periodo de transición. En el 3 se reguló el procedimiento de solución de controversia entre los distintos países. En el 4
es relativo a la aplicación de salvaguardias, que como estaba previsto dejó de aplicarse al finalizar el periodo de transición. Y en el quinto creó los distintos subgrupos de trabajo integrantes del órgano ejecutivo, que después del órgano ejecutivo van a hablar más adelante, y se creó este grupo Mercado Común. Estos subgrupos fueron se modificaron en la etapa de consolidación de la Unión Aduanera. Podés bajar. Acá lo que hicimos es un poco de cronología de lo que fue haciendo el Mercosur durante estos años, desde que comienza en el 91 con el Tratado de Asunción, ahí donde nace, en el 94 con el Protocolo de Europreto, que es la base institucional, donde se van formando agregando los órganos, cómo va a funcionar. El Protocolo de Ushuaia en el 98, que habla de compromiso democrático, que esto es lo que yo decía antes de Venezuela, justamente, que está suspendida porque en este protocolo es donde se habla de compromiso democrático para poder estar en el Mercosur. En el 2002, el protocolo de Olivos, que es donde se establece cómo van a solucionar las controversias cuando aparezcan las controversias, que después tenemos un ejemplo también. En el 2003, reglamento del protocolo de Olivos, se crea un tribunal permanente de revisión. En el 2005 se crea el Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur. También en ese mismo año, protocolo constitutivo del Parlasur, que es el Parlamento del Mercosur. En el 2006, ahí recién adhiere Venezuela al Mercosur, que los primeros eran los otros 4, recién Venezuela se junta acá. Subime. En el 2007 se crea el Instituto Social del Mercosur. En el 9, la creación del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos. En el 2010, creación de la Unidad de Apoyo de la Participación Social. Y en el 2015, finalmente, adhiere Bolivia al Mercosur. Y bueno, todavía el protocolo de adhesión de Bolivia ya está firmado en su totalidad por todos los estados partes, que eso fue en el 2015, y ahora se encuentra en un proceso de vía de incorporación, que esto lo hacen los congresos de los estados partes. Puedes bajar. El Mercosur tiene una bandera, y esta bandera está representada por las 4 estrellas de la constelación denominada Cruz del Sur, y se encuentra sobre una línea verde que simboliza el horizonte y abajo la palabra Mercosur. Esta bandera fue creada por un argentino, por un diseñador argentino. Es la que ganó, digamos, de todas las que se propusieron. Otro dato importante es que el Mercosur tiene 3 idiomas: el español, el portugués y el guaraní. Pero en realidad los idiomas oficiales de trabajo son el español y el portugués. Eso lo establecieron en el protocolo de Europreto. El territorio tiene 14.869.775 kilómetros cuadrados, y la población supera el de 295 millones de personas. Lo que tiene obviamente el Mercosur es la diversidad de pueblos y de culturas. Es muy destacado eso. Y posee una de las reservas más importantes de agua dulce del mundo, que es el acuífero guaraní. Es la 5ª mayor economía del mundo, y tiene recursos energéticos inmensos, tanto renovables como no renovables. Así que bueno, lo mío ya está. Acá terminó. Bueno, a continuación les voy a hablar sobre los objetivos del Mercosur. Desde su creación, el Mercosur tuvo como principal objetivo generar un espacio común de oportunidades comerciales e inversiones a través de la integración de las economías nacionales al mercado internacional. Desde sus inicios, el Mercosur promovió como pilares fundamentales la integración de los principios de democracia y de desarrollo económico. Y para lograr esto se han sumado diferentes acuerdos en materia migratoria, laboral, cultural y social, los cuales son muy valiosos para los habitantes. Estos acuerdos significaron la incorporación de las dimensiones ciudadana, social e integración productiva,
y para esto fue necesario adaptar y ampliar la institucionalidad del bloque en toda la región. Bueno, las siguientes son medidas que se tomaron justamente para poder alcanzar estos objetivos. Primero tenemos la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países a través de la eliminación de derechos aduaneros y restricciones no arancelarias a la circulación de mercaderías y de cualquier otra medida equivalente. Luego, el establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una política comercial común con relación a terceros estados o agrupaciones de estados, y la coordinación de posiciones en foros económicos, comerciales, regionales e internacionales. También la coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los estados partes, de comercio exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetaria, cambiaria y capitales, servicios, transportes, entre otros, justamente para estimular la competencia. Y finalmente, el compromiso de los estados partes de armonizar sus legislaciones para lograr el fortalecimiento de la integración. Y en cuanto a la ciudadanía, en el año 2010 se decide impulsar la conformación del Estatuto de la Ciudadanía del Mercosur, que compila un conjunto de derechos y beneficios a favor de los habitantes de los estados partes del Mercosur, de esta región, y permite justamente visibilizar y promover estos derechos y beneficios. Los principales beneficios para los ciudadanos del Mercosur son los siguientes: el derecho a residencia, que les facilita a los ciudadanos del Mercosur la posibilidad de vivir en otro país del bloque, con menos requisitos que los que se les exigiría a ciudadanos que no pertenecen a la región del Mercosur, y se les habilita a trabajar con los mismos derechos. Justamente existe un acuerdo sociolaboral que se suman los aportes de los fondos de jubilación realizado por personas que hayan trabajado en distintos países de la región, del bloque. Y finalmente, en cuanto a la educación, los títulos primarios y secundarios son reconocidos de manera automática, y existe un programa que busca identificar universidades con programas parecidos para que también sus títulos sean reconocidos automáticamente. Y ahora continúa mi compañera. Perdón, ¿me escuchan bien? Perfecto. Bueno, yo voy a explicar cómo funciona el Mercosur y cómo es su estructura institucional. Bueno, el Mercosur es un proceso de integración de carácter intergubernamental, como explicó Gaby, está formado por diferentes países, ¿sí? Y cada uno de estos estados, que son los estados parte, tienen un voto y las decisiones tienen que tomarse por consenso y con la presencia obligatoria de todos los estados, ¿sí? Para la toma de decisiones hay tres órganos, que son los únicos tres que tienen el poder de decisión, que son el Consejo de Mercado Común, que es el órgano supremo del Mercosur, que es el que conduce políticamente el proceso de integración. Está el Grupo Mercado Común, que es el que se encarga del funcionamiento cotidiano del bloque, y la Comisión de Comercio, que se encarga de la administración de la política comercial. Después, igual más adelante, Cami va a explicar de qué se encarga específicamente cada uno de forma más amplia. Aparte de estos tres órganos, hay otros foros y órganos que los asisten, son más de 300, que son de consulta y asesoramiento, que están integrados por representantes de los países parte, y son los que promueven las iniciativas que más tarde van a ser consideradas por estos tres órganos decisorios. Periódicamente todos tienen reuniones, y bueno, negocian y luego acuerdan cuáles van a ser las normas que rigen el Mercosur. Y una vez que se deciden estas normas, son automáticamente obligatorias para todos los estados. ¿Me pasas la diapositiva? Bueno, para que las normas entren en vigencia simultáneamente,
En el protocolo de Europreto, en el artículo 40, se estableció cómo va a ser el procedimiento de esta entrada en vigencia. Primero, bueno, se decide la norma por estos órganos decisorios y se aprueba. Una vez que se aprueba la norma, todos los estados partes van a tomar las medidas necesarias para incorporarlas en su ordenamiento jurídico nacional. Y cuando lo hayan incorporado, le van a comunicar esto a la Secretaría del Mercosur, quien una vez que, hasta que en todos los estados no se lo comunicaron, la Secretaría no lo va a comunicar al resto. Entonces, una vez que cada estado lo incorporó a su ordenamiento y se lo comunicó a la Secretaría, entonces ahí sí la Secretaría hace el comunicado oficial a todos los estados de esta incorporación. Y entonces, simultáneamente, 30 días después de esta comunicación oficial, esa norma entra en vigencia en todos los estados y ya lo pueden comunicar cada uno en sus respectivos diarios o boletines oficiales. ¿Me pasas, Pau? Bueno, como nombré, esto está establecido en el protocolo de Europreto, que es uno de los protocolos más importantes y base del Mercosur. Es un tratado que fue adicional al Tratado de Asunción, se promulgó en diciembre de 1994, y es el que establece la estructura institucional del Mercosur y cuáles son los instrumentos, sino que es el instrumento fundamental de política comercial común del Mercosur. Entonces, como dije, lo que define es cuáles son los órganos principales, cuál es su capacidad decisoria, cuáles son sus funciones y atribuciones. Está explicado cada uno de estos órganos en detalle en el protocolo. Establece la personalidad jurídica internacional del Mercosur, define cómo es el sistema de toma de decisiones y define cómo se van a aplicar las normas. O sea, todo lo que yo expliqué resumidamente anteriormente está todo ubicado en este protocolo, detallado cómo es el funcionamiento en el Mercosur. Bueno, entonces, según este protocolo, se establece que, perdón, Pau, ¿me pasás? Se establece que todos estos órganos están regidos por una presidencia, regidos y coordinados por una presidencia. Esta presidencia es por rotación de los estados cada 6 meses en forma alfabética. Hoy en día está la Argentina como presidencia y es el país que se encarga de coordinar el funcionamiento de los órganos, la agenda del Mercosur y todas las reuniones. Tienen que coordinarlas y llevarlas a cabo. Bueno, y se desprenden estos 3 órganos que, como ya expliqué, son los más importantes, son los únicos que tienen poder decisorio, y para cada uno de estos órganos, los estados partes tienen que designar un coordinador nacional, que sea uno titular y uno alterno. Y estos coordinadores tienen que ser funcionarios gubernamentales que estén capacitados en sus respectivas áreas de competencia. Y de estos 3 órganos dependen directamente 99 foros y otros órganos que son algunos de naturaleza representativa y consultativa, como por ejemplo es el Parlamento del Mercosur, otros son de naturaleza técnica, como por ejemplo es la Secretaría del Mercosur, que es la que nombré, que se encarga de anunciar las normativas y esas cuestiones. Y hoy también hay otros órganos que son auxiliares y son permanentes, como por ejemplo el Tribunal Permanente de Revisión, que ahora justamente Cami va a explicar todo cómo funciona cada uno de esos órganos más detalladamente. Bueno, continuando con el organigrama, que es lo que ya acaba de explicar Emilia, el Mercosur tiene varios órganos que sirven para su funcionamiento interno. Como ella también dijo, los órganos que tienen capacidad decisoria y naturaleza intergubernamental son el Consejo de Mercado Común, o el CMC, el Grupo de Mercado Común, o el GMC, y la Comisión de Comercio de Mercosur. ¿Me pasás la decisión? Bien. Primero, el Consejo del Mercado Común es el órgano superior del Mercosur y le incumbe la conducción política del proceso de integración y la toma de decisiones para asegurar el cumplimiento de los objetivos que se establecen en el Tratado de Asunción y para alcanzar la constitución final del Mercado Común. Está integrado por los ministros de Relaciones Exteriores y por los ministros de Economía o sus equivalentes en los estados parte. El Consejo se reúne todas las veces que lo estima oportuno, debiendo hacerlo por lo menos una vez por semestre,
y tienen que participar los presidentes de los estados partes. Para el cumplimiento de sus funciones, el Consejo cuenta con órganos o foros dependientes, como lo son, por ejemplo, la Comisión de Representantes Permanentes del Mercosur, las reuniones de ministros, los grupos de alto nivel, entre otros. Se pronuncia mediante decisiones, las que son obligatorias para todos los estados partes. Y como ya mencionó Emilia, la presidencia es actualmente ejercida por Argentina y se van rotando cada 6 meses en orden alfabético. ¿Me la pasás? Bien. El Grupo Mercado Común es el órgano ejecutivo del Mercosur y está integrado por 5 miembros titulares y 5 miembros alternos por país, que están designados por los respectivos gobiernos y deben constar obligatoriamente representantes de los Ministerios de Relaciones Exteriores, de los Ministerios de Economía o sus equivalentes en los estados partes y de los bancos centrales. Se reúne de forma ordinaria o extraordinaria. Las reuniones ordinarias se realizan de forma alternada en los estados partes en fechas a convenir, por lo menos una vez cada 3 meses, mientras que las reuniones extraordinarias se realizan en cualquier momento a solicitud de cualquier estado parte en un lugar a convenir. La estructura del Grupo Mercado Común está integrada por distintas categorías de órganos, las cuales son los grupos, los subgrupos de trabajo, los denominados grupos ad hoc y las reuniones especializadas. Se pronuncia mediante resoluciones, las cuales son obligatorias para todos los estados partes. ¿Me lo pasás? La Comisión de Comercio del Mercosur es el órgano que se encarga de asistir al Grupo Mercado Común y a esta comisión le compete velar por la aplicación de los instrumentos de política comercial común que fueron acordados por los estados partes para el funcionamiento de la Unión Aduanera, así como para seguir y revisar los temas y materias relacionados con políticas comerciales comunes, con el comercio intra-Mercosur y con países terceros. Está integrada por 4 miembros titulares y 4 miembros alternos por estado parte, y es coordinada por los Ministerios de Relaciones Exteriores. Se reúne por lo menos una vez por mes o siempre que lo fuera solicitado por el Grupo Mercado Común o por cualquiera de los estados parte. La Comisión de Comercio del Mercosur cuenta con la asistencia de órganos o foros dependientes, que se los llama comités técnicos, para que lo ayude con el cumplimiento de sus tareas. Se pronuncia mediante directivas, las cuales, como ya dije, son obligatorias para todos los estados partes. ¿Me pasás? Otros órganos del Mercosur, que ya había mencionado Emilia, pero los voy a hablar más en detalle, varios son derivados de textos fundacionales, y son la Secretaría del Mercosur, el Parlamento del Mercosur, también llamado Parlasur, el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, el Tribunal Permanente de Revisión, el Instituto Social del Mercosur y el Foro Consultivo Económico Social. ¿Me pasas? Bien, primero la Secretaría. La Secretaría en principio se desempeñaba principalmente en tareas de carácter administrativo, por ejemplo, oficiaba como archivo oficial la documentación del Mercosur, publicaba las normas aprobadas por los órganos, etc. Hasta que en el año 2002 el Consejo del Mercado Común autorizó a la que se llamaba Secretaría Administrativa del Mercosur a utilizar la denominación Secretaría del Mercosur simplemente para fines de divulgación sin efectos legales. Se le asignaron nuevas funciones que, entre otras, comprenden la realización de estudios de interés para el proceso de integración, la preparación de documentos de trabajo, la realización de relevamientos de antecedentes, la elaboración de informes periódicos semestrales sobre la evolución del proceso de integración, entre otros. Con el objetivo de seguir profundizando el camino hacia concretar el mercado común, la Secretaría fue reorganizada con el fin de fortalecerla y dotarla de mayor capacidad técnica y operativa, y así se creó el sector de asesoría técnica, que está integrado por 4 asesores técnicos. Entre sus atribuciones se encuentra, por ejemplo, la de prestar asesoramiento y apoyo técnico a los demás órganos del Mercosur, con el objetivo de contribuir a la conformación de un espacio de reflexión común sobre el desarrollo y consolidación del proceso de integración. Luego está el Parlasur, o Parlamento del Mercosur, que se creó en el año 2005, sustituyendo a la Comisión Parlamentaria Conjunta. Es un órgano unicameral de representación ciudadana que incorpora la perspectiva parlamentaria al proceso de integración. La composición inicial del Parlamento fue de 18 parlamentarios por país, que eran designados por los congresos nacionales de cada país. Pero el Acuerdo Político de 2009 estableció
normas para que los estados partes sean representados a partir de elecciones directas de acuerdo con el criterio demográfico. Entonces, a partir de estas elecciones directas, el organismo tiene la siguiente composición aproximadamente. Argentina con 43 representantes, Brasil con 75, Paraguay con 18, al igual que Uruguay, y Venezuela con 33. A partir del año 2020, todos los miembros del Parlasur serán elegidos directamente. Los parlamentarios de Paraguay, por ejemplo, son elegidos directamente para el Parlasur desde el año 2007. Desde 2015 también se sumó Argentina, y los representantes de Brasil, Uruguay y Venezuela aún son elegidos indirectamente entre sus legisladores nacionales. Este acuerdo prevé el caso de que un nuevo Estado parte se adhiera al Mercosur. Dicho Estado contará con el número de bancas correspondientes en conformidad con las especificaciones que ya dije. El Parlasur tiene un reglamento interno que prevé 10 sesiones plenarias por año en la sede que tiene en Montevideo o por solicitud en el territorio de cualquier Estado parte. Tiene 10 comisiones permanentes para el ejercicio legislativo en temáticas específicas. Luego está el Instituto, perdón, ¿me pasás? Ahora sí, el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, que es una instancia técnica de investigación en el campo de las políticas públicas en derechos humanos, justamente. Sus líneas de trabajo son aprobadas por la Reunión de Altas Autoridades sobre Derechos Humanos del Mercosur para contribuir al cumplimiento y garantía de los derechos humanos, que son considerados ejes centrales de la integración del Mercosur. Cuenta con la representación de todos los países del Mercosur, y su estructura fue pensada para cumplir con sus funciones de investigación, capacitación y asesoramiento técnico en la formulación de políticas públicas, así como también en el apoyo en el ámbito de comunicación en derechos humanos. El Tribunal Permanente de Revisión es el órgano constituido como instancia jurisdiccional para conocer y resolver en materia de opiniones consultivas, que pueden ser solicitadas por todos los estados partes actuando en forma conjunta, los órganos con capacidad decisoria del Mercosur, los tribunales superiores de justicia en los estados partes y el Parlamento del Mercosur. También de revisión contra el laudo de los tribunales arbitrales ad hoc, planteado por cualquiera de las partes, actuación en única instancia en caso de controversia, y en cualquier caso en que los estados partes activen el protocolo para las medidas excepcionales de urgencia. ¿Me pasas? Luego está el Instituto Social del Mercosur, que es una instancia técnica de investigación en el campo de políticas sociales del Mercosur. Tiene como principal propósito que la dimensión social de la integración se haga realidad en cada ciudadano del bloque, promoviendo y generando acciones que hagan de la región del Mercosur un espacio más inclusivo, con equidad e igualdad. La ciudad sede del instituto desde su inauguración desde su inauguración en 2009 es la ciudad de Asunción. Sus objetivos son contribuir a la consolidación de la dimensión social como un eje fundamental en el desarrollo del Mercosur, colaborar en el diseño de políticas sociales regionales, entre otras. Y por último, el Foro Consultivo Económico-Social es el órgano de representación de los sectores económicos y sociales de los estados partes del Mercosur, que integra su estructura institucional conforme con los términos del Protocolo de Euro-Precio. Está compuesto por las respectivas secciones nacionales de cada estado parte del Mercosur, y sus principales objetivos son cooperar activamente para promover el progreso económico y social del Mercosur, orientado a la creación de un mercado común y su cohesión económica y social. También da seguimiento, analiza y evalúa el impacto social y económico derivado de las políticas que se destinan al proceso de integración y las diversas etapas de su implementación, ya sea a nivel sectorial, nacional, regional o internacional, entre otras funciones. Listo, esto es lo mío. Bien. Yo voy a hablar ahora sobre la resolución de conflictos, o sea, cómo se actúa en el caso de que haya un conflicto, una controversia entre los estados parte. Hoy por hoy, las controversias que surjan son reguladas por el Sistema de Solución de Controversias del Mercosur. Este sistema fue establecido en el Protocolo de Olivos, que está vigente desde el año
2004. Anteriormente, o sea, antes del protocolo de Olivos, esta regulación estaba dada por el protocolo de Brasilia. Y además hay etapas anteriores a esto, que son los procedimientos de consultas y de reclamaciones, antes de llegar, digamos, a este tribunal. Como dijo Cami recién, que nombró los tribunales arbitrales ad hoc, cuando un Estado parte quiere llevar un reclamo, primero recurre al tribunal arbitral y después se recurre al tribunal permanente de revisión. Bueno, ¿querés pasar, Paula? Gracias. Los Estados parte ven, o sea, perciben la seguridad jurídica como un elemento esencial para potenciar la integración, ¿sí? Para que establezcan vínculos entre los distintos ciudadanos. Por eso se establecieron instrumentos jurídicos comunes para todos los Estados parte, para así garantizar, que ahora voy a contar un poquito más en detalle, la asistencia consular, el acceso a la justicia y promover la cooperación judicial entre los distintos Estados parte. ¿Puedes pasar, Paula? Gracias. Para eso se creó el protocolo de cooperación y asistencia jurisdiccional en materia civil, comercial, laboral y administrativa. Lo que establece es que los Estados partes se comprometen a asegurar que los nacionales, ciudadanos y residentes de cualquier país del Mercosur gocen en el territorio del mercado ampliado de libre acceso a la justicia para la defensa de sus derechos e intereses. O sea que si una persona se encuentra en otro Estado parte, puede acceder a la justicia, que no tenga, digamos, impedimentos, y que sea en igualdad de condiciones que los habitantes del Estado parte en el que se encuentra. También exceptúa a los nacionales, ciudadanos o residentes de otro Estado parte a apostillar, legalizar otros documentos. Sabemos que, no sé, un documento de cualquier otro país que no sea el Mercosur, tenemos que realmente apostillarlo y todo eso. En este caso, no es necesario. ¿Puedes pasar, Paula? Gracias. También se comprometen a enviar sin cargo los testimonios, certificados de actas de los registros de Estado civil. Y también, ante una causa judicial, se reconocen a los instrumentos públicos de otro Estado parte con la misma fuerza, con la misma jerarquía, fuerza probatoria, perdón, o sea, se presenta como una prueba, se presenta con la misma jerarquía, no es que uno está por sobre otro, sino todos son iguales. Bueno, como dijo Cami anteriormente, el Tribunal Permanente de Revisión está integrado por 5 árbitros, que es uno por cada Estado parte, y el quinto se elige por unanimidad de todos. Y de acuerdo también con la cantidad de países involucrados en un conflicto, el tribunal va a designar cierta cantidad de árbitros para entenderla en la causa. Bien, ¿querés pasar? Gracias. Bueno, vamos a ver algunos casos de esta resolución de conflictos. Primero, bueno, en el año 2017, los Estados parte acordaron expulsar a Venezuela del Mercosur por haber abandonado su régimen democrático. ¿Qué es lo que pasa? En el protocolo de Ushuaia, como nombró, no me acuerdo quién, pero lo nombraron antes, lo que establece es que para que un Estado miembro sea, perdón, no Estado miembro, Estado parte pueda continuar integrado al Mercosur, tiene que tener obligatoriamente un régimen democrático. De lo contrario, ya no puede ser aceptado. Entonces, al abandonar esa condición de régimen democrático, Venezuela, lo que decidieron los demás estados parte es expulsarlo. ¿Sí? Discúlpame, Abby, te bien. queda menos de un minuto. No sé. Profe, queda menos de un minuto. ¿Volvemos cuando se corta? No, 9:15 nos juntamos de nuevo porque está programada 9:15. Así toman un ratito. Si quieren, escriban las preguntas. Ahora son 9:15, profe. 9:15. Ya es 9:15. Entonces, tenés razón. Bueno, no, entonces nos juntamos 9:30 para darnos unos minutos. Y si quieren, anoten acá, falta menos de un minuto. No, anotemos en el chat del grupo las preguntas, así las van pensando. Dale. Se corta. 9:30 nos juntamos. Bueno, hola, vamos, seguimos.
Sí, ya bueno. Bueno, bueno, había contado un poco lo de lo que pasó con Venezuela. Ahora voy a contar lo que tiene que ver con Paraguay. ¿Qué pasó en el año 2012? Estuvo la destitución del presidente de Paraguay y toda una serie de conflictos. Algunos lo veían como una democracia, otros ya no. Entonces, finalmente se decidió también que este país fuese expulsado del Mercosur. Más adelante, o sea, el año siguiente, en realidad, en el 2013, al readoptar un régimen, o sea, hasta al calmarse todo en el país y al darse cuenta que se trataba de un régimen 100% democrático, fue nuevamente aceptado al Mercosur. O sea, como que quise contrastar estos dos países, ¿no? Como que casos similares, pero vemos que Paraguay fue reintegrado. Bien, por último quiero hablar de un conflicto sobre importación de neumáticos remoldeados entre Uruguay y Argentina. Lo que pasó es que en el año 2002 Argentina había aprobado una ley para la importación de neumáticos remoldeados, pero más adelante Uruguay vio que esa ley era incongruente con la normativa del Mercosur, ¿sí? Como que no coincidían. Entonces, como Uruguay se veía afectado por esa normativa, como que Argentina sí podía y él no, entonces solicitó ante el tribunal de revisión permanente que se modifique o se derogue esa ley. Al final, el tribunal falló a favor de Uruguay. Bien, creo que sigue Jessy, ¿no? Sí. Bueno, voy a hablar un poco de las fuentes de derecho del Mercosur y también de los desafíos que plantea la incorporación de las normas para los Estados partes, al ordenamiento jurídico de los Estados partes. Bueno, el Mercosur tiene un ordenamiento jurídico que continúa formándose y hay en el artículo 41 del Protocolo Europeo están claramente establecidas cuáles son las fuentes jurídicas del Mercosur. El Tratado de Asunción en primer lugar, junto con sus protocolos y los instrumentos adicionales o complementarios, los acuerdos celebrados en el marco del Tratado de Asunción y sus protocolos, las decisiones del Consejo del Mercado Común, las resoluciones del Grupo Mercado Común y las directivas de la Comisión de Comercio del Mercosur, adoptadas desde la entrada en vigor del Tratado de Asunción. A continuación, pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos a ver que entre las fuentes de derecho del Mercosur podemos dividirlas y organizarlas en fuentes de derecho originario, fuentes de derecho derivado y otras fuentes. Con respecto a la siguiente diapositiva de las fuentes de derecho originario, encontramos los tratados, protocolos y anexos, ¿sí? El Tratado de Asunción en primer lugar, ¿sí? Que como dijo Gaby hoy, fue firmado en el 91, ¿sí? Y fue incorporado por los distintos estados partes. El Tratado de Asunción es un tratado fundacional, ¿sí? Del Mercosur, que es un organismo supranacional, y como tal es fuente originaria. Fue suscrito el 26 de marzo de 1991, y en él se establecen los elementos básicos del procedimiento para llegar a la conformación de un mercado común y un sistema orgánico provisional a tal fin. Aunque en ese tratado no se previeron las fuentes del derecho del organismo, estas consideraciones luego se retoman en el Protocolo de Brasilia del 91. Y en 2002 se firma el Protocolo de Olivos, en donde claramente se establece el sistema de como la resolución de controversias, el sistema de resolución de controversias, perdón. Además, bueno, obviamente en el Tratado de Asunción también hay anexos, ¿sí? 5 anexos, y cobra destacada importancia dentro de los protocolos el de Ouro Preto, que como ya lo estuvieron exponiendo las chicas,
muestra la forma en que se va a desarrollar o cómo se desenvuelve o cómo funciona el Mercosur. Luego tenemos las fuentes, a continuación, de derecho derivado. En la siguiente diapositiva, ahí está. A diferencia de las fuentes de derecho originario, las de derecho derivado se crean en los organismos creados a partir de esos tratados, ¿sí? A partir de, por ejemplo, el protocolo Europreto, donde se establecían cuáles eran los organismos de los órganos de tomas de decisión. En el artículo 42 del protocolo Europreto se establece el carácter de las normas también que emanan de esos órganos de toma de decisión. Las normas emanadas de los órganos del Mercosur, previstos en el artículo 2 de este protocolo, tendrán un carácter obligatorio y cuando sea necesario deberán ser incorporadas a los ordenamientos jurídicos nacionales mediante los procedimientos previstos por la legislación de cada país. Como verán, tenemos 3 tipos de normas, ¿sí? Que de acuerdo a la naturaleza del órgano que las dicta, van a tener distinto alcance. Esas normas son las decisiones, las resoluciones y las directivas. Pasamos a la siguiente diapositiva para ver un poco las decisiones. Según el artículo 9 del protocolo Europreto, el Consejo del Mercado Común se pronunciará mediante decisiones, las que serán obligatorias para los Estados partes. Así se especifica que las decisiones son los actos emanados del órgano superior del Mercosur. Y el artículo 3 en el protocolo Europreto también establece la supremacía institucional y jerárquica de este órgano dentro del Mercosur. A continuación, en la siguiente diapositiva, las resoluciones, que son otros actos típicos dentro del derecho derivado del Mercosur, y que el artículo 15 del protocolo Europreto establece que es el grupo Mercado Común el que se va a pronunciar mediante las resoluciones, las cuales también serán obligatorias para los Estados partes. La que sigue, tenemos las directivas, que no son similares a las directivas de la actual Unión Europea. En el artículo 20 del protocolo Europreto se dispone que la Comisión del Comercio del Mercosur se va a pronunciar mediante directivas. Y también estas serán obligatorias para los Estados partes. Hay otras fuentes, a continuación, de derecho, ¿sí? Por ejemplo, en algunos momentos se recurrieron a declaraciones presidenciales. Se debate un poco acerca de la naturaleza jurídica de estas fuentes. Estas son, digamos, declaraciones que son firmadas, ¿sí? Son actos firmados por los presidentes y no necesitan ningún tipo de aprobación parlamentaria ni acto de internalización. Un ejemplo de ello es la Declaración Sociolaboral de 1998. Además, entre otras fuentes, podemos encontrar la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales del derecho. Con respecto a las fuentes del derecho internacional, el Mercosur, como organización internacional, está sometida a reglas tales como las que rigen el derecho de los tratados, como en la Convención de Viena. En cuanto a la jurisprudencia, se destacan los laudos del Tribunal Arbitral y los fallos de los tribunales internos de los Estados partes. En cuanto a los principios generales de derecho, son sumamente importantes, más que nada en las organizaciones de carácter supranacional, ya que estos principios son reglas jurídicas no escritas, comunes y aceptadas por todos los sistemas jurídicos nacionales o internacionales que forman parte del orden jurídico por construir. Y es interesante ver cómo estos principios actúan en la construcción arquitectónica de los ordenamientos jurídicos. Algunos de estos principios pueden ser la supremacía de las normas comunitarias sobre los ordenamientos internos de los Estados miembros, la operatividad, la subsidiariedad de la actuación comunitaria, la razonabilidad, la igualdad, la libertad, la equivalencia y la proporcionalidad. Se insiste en este papel destacable de los principios jurídicos para pensar, la formación de las instituciones o las organizaciones supranacionales. Obviamente, a continuación, hay jerarquías de las fuentes del derecho, desde ya cuando hablamos de derecho originario, estas priman sobre las de derecho derivado, y a su vez, dentro de las normas de derecho derivado, la jerarquía queda determinada según el órgano que la dictó dentro del Mercosur.
Así que las decisiones emanadas del órgano superior del Mercosur van a prevalecer sobre las resoluciones del órgano ejecutivo, resoluciones sobre las directivas, en la medida en que la Comisión de Comercio aparece como un órgano subordinado al Grupo Mercado Común. Con respecto al, si bien en el artículo 42, como dijimos hoy, se dice, ¿sí?, que dispone que todas las normas emanadas de los órganos de Mercosur previstos en el artículo 2 de este protocolo tendrán carácter obligatorio y cuando sea necesario deberán ser incorporadas a los ordenamientos jurídicos nacionales mediante los procedimientos previstos en la legislación de cada país, como hoy señalaba Emi. La naturaleza intergubernamental del Mercosur va a incidir en cómo estas normas van a trabajarse en los ordenamientos internos de cada uno de los países. Algunas de las características que tiene el Mercosur, debido a su naturaleza intergubernamental, es que los sujetos que integran los órganos de la estructura institucional del esquema integracional lo hacen en calidad de representantes directos de los estados partes. Y generalmente se trata de funcionarios públicos. Otra característica es que las decisiones adoptadas en el marco de los órganos decisorios responden a las instrucciones de los gobiernos de los estados. Otra es que la responsabilidad por las acciones y conductas adoptadas se resuelve en y por el estado parte que lo designa. Además, los sistemas para la adopción de las decisiones en sede de los órganos que tienen esas facultades se estructuran tanto a través del consenso o de mayorías especiales previamente determinadas, como forma de respaldar siempre los intereses específicos de cada estado en las negociaciones y resoluciones. Las normas adoptadas por los órganos decisorios van a requerir necesariamente la incorporación o internalización del orden jurídico interno de cada estado, y los estados que conforman el esquema de integración, si bien tienen intereses comunes, participan con sus propias voluntades, expresada a través de los representantes o negociadores. Obviamente que cada estado parte tiene, si bien, tiene distintas realidades en cuanto a la incorporación de las normas, justamente la naturaleza intergubernamental del Mercosur hace que sea dispar esa incorporación. Por ejemplo, Argentina establece en la Carta Magna, ¿sí?, en la Constitución, en el artículo 75, la supremacía de los tratados internacionales con respecto a las leyes nacionales. Y de hecho incorpora en la ley 23.981 el Tratado de Asunción dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, lo que genera esto, justamente esta incorporación de normas dentro del ordenamiento jurídico, dentro de cada estado parte, son desafíos. Han habido logros, ¿sí?, pero también fallas y también desafíos para pensar cómo rediseñar nuevos mecanismos en función de la incorporación de estas normas para armar una mayor integración del Mercosur. Vamos a la siguiente diapositiva, que menciona los logros que tuvimos hasta el momento en el Mercosur. Este año se cumplieron los 30 años del Tratado de Asunción, ¿sí?, y vamos a encontrar una serie de logros, fallas y también desafíos en pos de la integración. Entre los logros se encuentra la implementación de la zona de libre comercio desde ya, el crecimiento del comercio intrabloque. Hace 30 años se comerciaba por 4.000 millones de dólares y hoy por 50.000 millones de dólares. El mercado regional, constituido mayormente de productos industrializados, da sustento a miles de pymes. Se consolidó la región como zona de paz, se consolidó el proceso democrático en todos los estados, como vimos con los laudos que Avi nos comentó. Una extensión del bloque a toda Sudamérica a través de la figura de estados asociados. Hay armonización en educación, ciencia, tecnología, trabajo, energía, protección del medio ambiente, salud, turismo, integración física, seguridad social, jubilaciones, reconocimientos de títulos educativos, cooperación judicial,
medicamentos, telecomunicaciones, transporte, delincuencia transnacional, ciudadanía, derecho aduanero, agricultura, comercio electrónico. Hay avances en la cooperación policial y la seguridad regional a través del Sistema de Intercambio de Información de Seguridad, el SISME. Hay se instituyó la patente única del Mercosur, se adoptaron acuerdos de residencia y de regularización migratoria para la ciudadanía, mayor inserción laboral, implementación de un roaming regional, se redactó el Estatuto de la Ciudadanía Mercosureña, la creación de un fondo para la convergencia estructural, que distribuyó más de 1.500 millones en proyectos. Son 2 diapositivas de logros, perdón, no te avisé que la pasaras. La que sigue es la de las fallas. La que sigue. También hay fallas, ¿sí? Como por ejemplo que todavía hay barreras arancelarias y no arancelarias, hay incumplimiento de algunos laudos del tribunal sobre la materia, aún se exige, por ejemplo, certificados de origen en el comercio intrasocios, hay lentitud en la armonización de normas y reglamentos técnicos y de procedimientos aduaneros. Además, hay una falta de mecanismos de defensa comercial intrazona, lo que provoca la aplicación de herramientas nacionales, y con ello de restricciones. Hay una pérdida de relevancia comercial del Mercosur para algunos países. Comerciamos más con socios extrazona, y entre nosotros comerciamos menos. A ver, la que sigue, la siguiente diapositiva. También los sectores automotriz y azucarero están fuera de la unión aduanera. Hay una firma de acuerdos comerciales con socios poco relevantes y no siempre negociados en bloque. No hay mucho avance en el área de coordinación macroeconómica. Hay una excesiva esperanza en la diplomacia presidencial para la gestión institucional, y bueno, nada, eso muchas veces en los cambios de gobierno obstruye en el proceso de integración. La concentración de poder en funcionarios de los estados, en particular de algunos ministerios, crea como un asfixiante intergubernamentalismo que se volvió amorfo, deficitario, poco eficiente y costoso. La subordinación de todos los temas de la agenda regional a la voluntad de todos los estados, aunque sea mínima esa discusión, también asfixia un poco el proceso de integración. Una falta de instauración de un ámbito regional donde se decida en clave regional, que la cuestión del Parlamento, obviamente, y un desconocimiento total y un desinterés entre muchos magistrados y abogados con respecto a todos los alcances que puede generar a nivel jurídico del Mercosur. En cuanto a los desafíos, ahora sí, perdón, un desafío es la recomposición, que está en aras de eso, de la relación entre los socios Argentina y Brasil, principalmente. Otro desafío es la creación de ámbitos con autonomía para decisiones desde una perspectiva regional, la instauración de algún órgano con un peso político importante conformado por miembros no subordinados a los gobiernos, que se encargue, entre otras funciones, de controlar el cumplimiento del ordenamiento del bloque, en particular en materia de libre circulación de mercaderías. Revisar el sistema de votación podría ser otro desafío, que tenga en cuenta el tamaño de los países, pero que al mismo tiempo asegure que un solo Estado no puede imponer su decisión. La ampliación de las atribuciones del tribunal para garantizar que el Estado de Derecho llegue al interior del bloque. El empoderamiento del Parlasur para la codecisión en algunos ámbitos. La modificación del sistema de vigencia de las normas para que se adopte la aplicación inmediata. Condiciones para el cumplimiento de la rajatabla de la zona de libre comercio con control institucional regional. Y el último, la otra diapositiva, la última diapositiva. Reivindicación de los jueces y abogados del proceso de integración profunda que otorga al derecho una importancia superlativa como forma de mantener la cohesión, la convivencia y la perdurabilidad del esquema. Ahora vienen las preguntas. Gracias. Bien, la de los logros, copiaste todo, ¿no? O sea, lo fuiste como leyendo porque se vio solamente una parte. ¿O qué? Estás muteada. Perdón. Sí, los logros están ahí, creo, a ver. Los logros. Sí, lo de los logros no había pasado las 2 diapositivas, eran 2 diapositivas y agregué un poco más que hay en el trabajo práctico, porque no iba a poner. Bueno, yo las agregaría todas,
porque ustedes no tienen ni idea de lo que era Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay antes del Mercosur, y sobre todo Argentina y Brasil. O sea, las rencillas de hoy no tienen nada que ver, a pesar de que estamos un poquito complicados con las ideologías diferentes, no tienen nada que ver con lo que era, digamos, el enfrentamiento anterior, o sea, antes del Mercosur. Realmente estos logros es como que me reviven un montón de cuestiones interesantes que se han avanzado. Bueno, las preguntas entonces y vamos al Commonwealth después. Quiero decirles algo, les habilité hasta las 11 de la noche, porque tenían hasta ahora las 11, por las dudas que tengan que salir o algo, que puedan subir este trabajo, súbanlo individualmente cada una de las personas que dieron el trabajo. Y en el caso del Commonwealth también les habilité, porque me faltan Agustina, Nicolás y Camila, que no subieron con su grupo. Tienen que subir cada persona que participó del grupo individualmente, porque no sé cómo funciona el campus, sino para poder calificar a los que no subieron el trabajo. Así que les habilité también para que suban Commonwealth en la parte que les corresponde. Después yo, para que puedan estudiar, les hago, si quieren, el cuadro entero de Commonwealth. Bueno, las preguntas entonces, a ver, quienes no participaron, ¿qué diferencia hay entre los miembros, en los países miembros y los países asociados? Mientras van pensando, les digo que Bolivia también estuvo suspendida con su golpe de Estado, y bueno, ahora ya está rehabilitada, digamos, su integración nuevamente. No era que A ver, ¿es Bolivia un país asociado o un país miembro? Ya que estamos. asociado. Muy bien, muy bien. Y no era que los países asociados tenían voz, pero no votó. Muy bien. Perfecto. Bueno, a ver, ¿y los principales beneficios para los habitantes del Mercosur? Alguno que les haya quedado, porque los logros que mencionaron fueron varios, por ejemplo. El reconocimiento de títulos primarios y secundarios, la Muy libertad de bien. residencia y laboral también. Muy bien. Y como que No es tan sencillo, vieron que los que se fueron a Uruguay no es que consiguieron la residencia así tan fácil, ¿no? No es tan sencillo, pero es un poco más sencillo. Sí. y algo como que la Este, pensión también se acumulaba a pesar de cambiar de trabajo y de país de residencia. ujú, ujú. Perfecto. Y el tema de la documentación también, que no tengamos que apostillarla, digo, para ustedes, para su tarea, es para los habitantes que tienen conflictos, ¿no? O que necesitan documentación. Pero eso está bueno, ¿no? Que no sea que sea con, digamos, bajo las vías de legalización comunes nomás, que pasen por el Ministerio de Relaciones Exteriores y listo, y salen. Muy bien. ¿Y qué país tiene a cargo la presidencia en la actualidad? Argentina. Bien. ¿Y cada cuánto se renueva? 6 meses. Muy bien. Bueno, bárbaro. Bueno, chiques, ¿vamos a Canadá o a India? ¿Les parece? Muchas gracias, muy bien, muy completo. Mientras tanto, les voy contando que en Derecho Internacional, vayan compartiendo Canadá o India. Em, Les voy contando que en Derecho Internacional, todo lo que sea tratado, que sea acuerdo como un contrato entre los países o entre 3, 4 países, como en este caso, convenciones lo mismo, pero entre muchos países. Las convenciones, por ejemplo, los derechos ambientales son por lo menos entre 100 países, 130, 80, y todo lo que deriva después de esas convenciones o de esos tratados, los hijitos que van ajustando llaman protocolos.
Bien, entonces los tratados son como las madres y los padres, los hijitos son los protocolos, y después tenemos también convenciones de partes. Por ejemplo, han escuchado en el cambio climático la Convención de París, que intenta bajar 2 grados la temperatura de toda la Tierra. Por ejemplo, es una reunión de partes del convenio madre, que era el Convenio de Marco Climático de 1992, Río, Protocolo de Kioto, un hijito 97, y así, y una convención toma una decisión tan importante como bajar 2 grados digamos, la temperatura del planeta, siempre hacia adelante, ¿no? Siempre es dándose un tiempo. Bueno, vayan compartiendo. Yo les estoy contando esto como para que entiendan cómo funcionan en el ámbito internacional los instrumentos, ¿no? O sea, a veces cuando son como vienen de una familia que la madre y el padre o fue un tratado o fue una convención. Cuando hablen de COP, que son convenciones de partes, o protocolos, siempre para entender, y sobre todo cuando traduzcan, por ahí tienen que buscar algún elemento, váyanse a la madre. ¿Quién dio origen a estos protocolos y a estas COP o convenciones de partes? ¿Qué hacemos? ¿Están? ¿No están? Pasamos, si quieren, Era... India. Sí. Ya comparto. Profe, quedan 9 minutos, no creo que lleguen igual. No, en todo caso nos armo otra reunioncita. Bueno, Dale. nos tocó India y vamos a empezar con la parte de historia. Hicimos foco cuando empieza el Imperio Británico, pero bueno, ya había civilizaciones en el territorio, como durante mucho tiempo antes ya existían civilizaciones en el territorio, como 3000 años antes de Cristo. Pero desde 1757 el Imperio Británico toma control de la India Oriental y comienza a tomar poder sobre el territorio. La diferencia con otras colonias es que el Imperio Británico buscaba tomar un poderío comercial, y en ese sentido esta fue su colonia más importante. Hacia 1850 la corona británica decide encargarse de forma directa del control del territorio colonial, y es lo que se llamó el Raj británico. Raj británico. En 1857 ocurre el amotinamiento indio, pero este fracasa, y a comienzos del siglo XX los grupos indios que querían el fin del dominio inglés comienzan a actuar. Una forma de lucha fue el boicot comercial, y esto se hace a través de, se organiza la población para que no compren los productos ingleses, y fue una forma pacífica de resistencia, pero también aparecieron grupos que usaron la violencia para expulsar a los ingleses, y finalmente la India logra independizarse en 1947 gracias a la lucha pacífica que fue liderada por Gandhi. Bueno, otro punto importante en la historia de India es el conflicto entre India y Pakistán. Las tensiones actuales entre India y Pakistán se deben a una disputa por los territorios de Jammu y Cachemira, que surge con la descolonización británica en 1947. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el Reino Unido reconoce la independencia de sus colonias, y se decide dividir la población hindú y musulmana, y esta última pasaría a formar lo que conocemos como Pakistán. Pero el problema es que bueno, este país estaba estrechamente vinculado en sentido histórico, social y geográfico con India. O sea, por generaciones vivieron en ese territorio, y en este proceso de traslado fue terrible, la verdad, porque la gente tuvo que abandonar sus hogares, y en ese trayecto pasaron cosas espantosas, hubo una gran violación de mujeres. Bueno, y desde ahí la relación siempre fue tensa, han habido amenazas de ataques nucleares, y Pakistán suele contar con el apoyo de organizaciones paramilitares terroristas. Bueno, el conflicto de Cachemira es esta disputa entre India y Pakistán sobre la región de Cachemira, junto con las regiones de Jammu y Ladakh, que forman parte de este mismo territorio, y también está involucrado China sobre la región de Ladakh en este mismo conflicto. Luego tenemos las guerras que ocurrieron.
La primera es la guerra indo-pakistaní de 1947, es la primera guerra de Cachemira y fue un enfrentamiento entre India y Pakistán sobre la región de Cachemira que transcurrió entre el 21 de octubre de 1947 y el 31 de diciembre de 1948, y fue la primera de las 4 guerras libradas entre estos dos estados independientes. El resultado fue un cese al fuego acordado por las Naciones Unidas y estaba pendiente un plebiscito. Luego está la guerra indo-pakistaní de 1965, que se conoce como la Segunda Guerra de Cachemira, y fue la culminación de una serie de hostigamientos que tuvieron lugar entre abril y septiembre de 1965 entre ambos países. Y es el segundo conflicto, como dije antes, y las Naciones Unidas ordenaron un alto al fuego, pero no hubieron cambios territoriales permanentes. Luego está la Guerra de Liberación de Bangladesh, que es una guerra entre Pakistán Occidental, que es el actual Pakistán, y Pakistán Oriental, que es de 1971 es Bangladesh, y se desarrolló entre el 26 de marzo hasta el 17 de diciembre de 1971. Comienza como una insurrección de Pakistán Oriental liderada por el movimiento Mukti Bahini, que eran los luchadores por la libertad, y la India apoyó a este grupo. Finalmente hay una victoria de India y Bangladesh, y esto es lo que determina la independencia de Bangladesh. Luego tenemos la guerra indo-pakistaní de 1971, que bueno, finaliza con la rendición de las fuerzas pakistaníes, y hay algunos cambios territoriales. Pakistán Oriental se convierte en un estado independiente de Bangladesh. Y el último conflicto es el del 2019, que es bastante reciente, que es de nuevo en la región de Cachemira, que tuvo lugar en febrero del 2019. Bueno, en cuanto a la geografía, la República de la India se compone de 28 estados, 6 territorios de la Unión y el territorio de la capital de Nueva Delhi. Tiene una superficie de 3.287.263 kilómetros cuadrados, lo cual lo ubica en el 7º lugar entre los países más extensos del planeta. Limita con el Océano Índico del sur, con el Mar Arábigo del oeste y con el Golfo de Bengala del este. Tiene una línea costera de 7.517 kilómetros. También limita con Pakistán, con China, Nepal, Bután, Bangladesh y Birmania. Bueno, en cuanto al clima, hay zonas tropicales, subtropicales. El clima de la India varía ampliamente. Su situación geográfica y geológica le permiten tener zonas tropicales, subtropicales, templadas y zonas alpinas. Es posible encontrar climas fríos de alta montaña, con nieve y glaciares, y unos cuantos kilómetros después se pueden encontrar también climas calurosos en la llanura indogangética. ¿Le suena algo esto? ¿Le suena algo, digo? Porque es muy parecido a nuestro territorio. Claro, sucede, al ser un bueno, territorio amplio, suceden distintos climas dentro de un mismo exactamente. país. Bien, bien. Bueno, la India tiene 6 estaciones, además de primavera, verano, otoño, invierno. Tiene una que es monzón, que es lluvias entre julio y septiembre, y rocío entre enero y marzo. Muy bien. Bueno, el terreno, por su extensión, se divide en 3 conjuntos: los Himalayas, las mesetas de Deccan y la llanura indogangética. La cadena montañosa de los Himalayas se ubica en el norte de la India, tiene una extensión de 2.500 kilómetros, y es lo que la separa del resto de Asia. La cadena del Himalaya se divide en 3 unidades: pre-Himalaya, pequeños Himalayas y los grandes Himalayas. Pues la meseta del Deccan es lo que justamente le da la forma triangular a la India, y es más de la mitad del territorio. Y la llanura indogangética, que es una gran planicie, solamente pequeñas colinas, tiene una extensión de más de 1 millón de kilómetros cuadrados a altitud muy baja. Bueno, los recursos naturales son carbón, mineral de hierro, magnesio, mica, bauxita, cromita, piedra caliza, gas natural, diamantes, petróleo, cobre, zinc, oro y pescado. De recursos. La población son 1.200 millones de habitantes, y es el segundo país del mundo con mayor población.
tiene un crecimiento de 1.14 según las estadísticas del 2018. Bueno, acá tenemos la distribución por sexo y edad. Hay un gran porcentaje de gente entre 25 y 54 años, que es el porcentaje más alto. Y luego viene la población infantil en segundo lugar. La mortalidad infantil es de 37.8 muertes cada 1000 nacimientos, según estadísticas del 2018. Y también se divide entre hombres y mujeres, por poca diferencia, la mortalidad infantil es peor en las mujeres. Una expectativa de vida de 69.1 años, y es mayor en las mujeres, también por poca diferencia. La fertilidad es de 2.7 infantes nacidos por mujer,